Vamos a analizar ahora lo que decíamos al principio del programa, el momento político del gobierno de Javier Milei, que es distinto al de hace un mes, bastante distinto, Muy. diríamos, ¿no? Sí, sí, claramente. Tal vez desde el discurso de Davos en adelante el gobierno ha tenido toda una serie de tropiezos y ya no maneja la agenda. Es más, está yendo detrás de los temas, en algunas ocasiones tratando de generar nuevas temáticas que cambien los ejes de discusión y hasta ahora no ha tenido éxito en casi ninguno. Lo que lograron es sacar un poco de foco del tema Libra. Sí, Pero, reemplazado por otras cuestiones que también son costosas. claro, de alto costo también, digamos, ¿no? Así es. Bueno, vamos a hablar con Carlos Ichar, consultor político. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? Un gusto. ¿Cómo va, Marcos? Un Muchas placer. gracias por atendernos. Bueno, Carlos, ¿cómo estás viendo este momento que es tan distinto al momento en el que decíamos que a Milei le salían todas bien? Bueno, hay diferentes lecturas de acuerdo a la perspectiva con que miremos. La primera que invito a que consideremos tiene que ver con el año que estamos transcurriendo, que es un año electoral, que las miradas están puestas de todos los sectores en lo que va a pasar en la elección de medio término y de fin de año. Entonces, a partir de eso, bueno, vemos cómo llegan en consecuencia cada uno de estos actores. Y coincido con ustedes de que, es por un lado, siguiendo con esta idea, coincido con ustedes que ha cambiado el escenario para el presidente de un mes para otro, ha sufrido algunos golpes, está complicado por instalar agendas también, pero sin embargo, al frente no es que tenga a alguien competitivo que le vaya por lo menos a hacer perder la elección. Me parece que ni Cristina podría hoy pararse como una competidora competitiva, ni tampoco capacidad de armar algo nacional a Kicillof, y mucho menos Massa. Así que tiene por ahí esa ventaja de posicionamiento el presidente Milei, pero de todas maneras con un escenario que lo ha complicado en estos últimos meses, tal cual ustedes planteaban. Y diferentes aspectos, no solamente Libra, que si bien en este momento se pasó a segundo plano, va a volver a surgir seguramente más cerca de las elecciones. El tema que tiene con ahora la cuestión dentro del Congreso, ustedes vieron cómo ya la oposición está instalando temas específicos, concretos en el Congreso, de diferentes tipos, en el ámbito jurídico, en el ámbito electoral también. El tema del FMI, que se está instalando con mucha fuerza del lado del justicialismo. Ustedes habrán leído seguramente lo que posteó ayer Cristina al respecto, marcando diferencia, quién se endeuda, quién no, porque qué mal o qué bien ha provocado eso, y con qué sentido, con qué objeto de desendeudamiento que también han pagado todos los argentinos. La cuestión de los pliegos del hijo, entonces están realmente, como ustedes bien planteaban, corriendo atrás de la agenda. Y esto lo ha llevado a tener que considerar algunas posiciones de forma tal de que hoy mismo ya estaba negociando con el PRO para tratar de llevar un frente electoral único en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que también es otra cosa, ¿no? El PRO, ¿qué pasa? Y yo se lo dije, Marco, hace meses atrás. El PRO tiene dos destinos. Si le va bien a Milei, va a ser absorbido por el partido Milei, y si le va mal a Milei, y el PRO como tal va a desaparecer y va a tener otra nueva forma seguramente, pero como tal existir por sí solo, con un sello como tenía años atrás, sin duda que eso no va a pasar. Carlos, con respecto a esto que mencionabas recién, bueno, en la oposición hay poco y nada con posibilidades de instalarse como una opción valedera frente a Milei. En este contexto en el que el clima al gobierno se le enrareció, y sobre esto último que mencionabas, ¿es un poco más importante la figura de Macri para la Casa Rosada hoy que hace un mes atrás? La figura de todos, bueno, en este escenario de conflicto o de poca claridad, y todos están tratando de posicionarse, Macri por supuesto como operador, ahí te sumo a la vicepresidenta Villarroel, que estaba, ustedes saben, totalmente desdibujada, y ahora es una actriz clave en el Congreso, porque ella está hoy mismo determinando qué se va a tratar en esta próxima sesión o no, si le van a quitar los poderes a Milei o no. Entonces, ¿qué va a pasar con los pliegos, como decía, de los jueces propuestos? Entonces, ella también. Kicillof había planteado también hace unas 3 semanas atrás un nuevo movimiento, que el Movimiento del Futuro me parecía que también tenía una buena perspectiva, porque recordemos que el peronismo es muy revisionista. Entonces, plantear una
una visión para adelante sonaba también interesante. Entonces estamos en un esquema de acomodamiento que seguramente, llegado más cerca del día electoral, se va a credificar, pero sin duda que dos cosas. Hay acomodamiento y por otro lado, creo que todavía el presidente tiene, aunque suene, solamente quiero que suene ilustrativo, tiene margen de equivocarse sin poner en riesgo por ahora su triunfo electoral probable. Carlos, veremos qué pasa, ¿no? Sí, esto que decíamos de estos traspiés que ha tenido el gobierno, ¿están motivados solamente por una mala praxis, entre comillas, política? ¿O también está sufriendo el hecho de que el frente económico no está produciendo los resultados que tal vez se esperaban, ¿no? La inflación se resiste a bajar del 2%, la caída del consumo lleva 15 meses consecutivos. Parece que ese frente económico en el que el gobierno tiene supuestamente la sapiencia y su punto fuerte, no está respondiendo de la forma que debería responder para servirle de plafón para el otro, ¿no? Fíjese, Marco, que ahí yo creo que ellos van a volver a tomar el tema económico y mostrando de que esto efectivamente está resultando. Ese apalancamiento financiero que esperen del FMI va a tener ese objeto y van a llegar a la elección, Dios, para ellos, ¿no? Dios mediante, un poco aliviado y diciendo que ellos efectivamente cumplieron porque bajaron la inflación y la expectativa inflacionaria que venía siendo galopante. Entonces, eso va a ser, me parece, la gran bandera. Sin duda que allí va a perder mucho electorado, de aquellos que lo votaron, especialmente en la segunda vuelta, porque ¿a cambio de qué? Entonces el bolsillo de la familia común a eso lo está sintiendo, por encima de que la inflación efectivamente ha bajado. Así que ellos creo que van a tener... Después quería mencionarle que vamos a tener prontamente pruebas de cómo está funcionando este Armado Nacional de Milei, que ha tratado de conformar alianzas en todas las provincias, porque en el próximo mes ya hay pasos en Santa Fe, en donde allí la Fuerza Libertaria va a confrontarse con, bueno, el poderoso, como es el actual gobernador de Santa Fe, con una fuerza, el peronismo que tampoco ha dejado de tener su representación, así que va a ser interesante ver cómo funciona el armado que Karina Milei. Y en referencia a lo que usted plantea, ¿por qué está pasando? Acá también sí el peronismo muestra bastante oficio de saber cómo manejar y cómo actuar en tiempos de oposición. Todos esos elementos, no digo que es una tormenta perfecta en contra de Milei, pero sin duda que lo tienen en apuros porque muestra de todas maneras algo de adolescencia en la gestión política nacional. Carlos, ¿cómo se puede reflejar o qué se puede decir a esta altura, todavía bastante lejos, del escenario político cordobés? Está el rumor de que Schiaretti podría ser candidato y por lo tanto reconfigurar el escenario tal cual está hoy. ¿Qué se puede especular con respecto a lo que puede pasar en Córdoba? Bueno, es difícil especular tal cual, pero una alternativa, vamos a hablar sin especulación, pero como escenario probable, es de que efectivamente Schiaretti puede ser candidato. ¿Y por qué podría suponer de que consideraría esta ocasión que quizás el año pasado no lo tenía en el mapa? Ahí encuentro dos razones fundamentales. Una, la baja de la expectativa electoral que, en cuanto a resultados que pueda tener el candidato que Milei pare aquí en Córdoba, porque recordemos que la gente no va a votar a Milei, sino que va a votar a un candidato de la Libertad Avanza. Entonces, aparentemente ha bajado la intención de voto probable y eso lo podría alentar a salir segundo, pero no tan alejado. Y creo que lo más importante de todo tiene que ver con y acá también quiero que se lo tome con pinzas, simplemente para ilustrar como lo digo, es que ante algún tipo de desordenamiento institucional, él pueda así ya, como diputado, tener un rol preponderante en el Congreso de la Nación. Yo no digo de que Milei no va a terminar el mandato, para nada digo eso. Lo que sí digo es que va a necesitar representantes de con capacidad de consenso, como puede representarlo Schiaretti, y que tiene capacidad de armado y de ser escuchado por todas las provincias. Entonces, creo que, y eso a él le sirve, por supuesto, porque su carrera de tratar de ser nuevamente presidente, los políticos son así, claro, ¿eh? No terminan de ser políticos hasta el fin de sus vidas, pero el sospecho que él no ha dado por cerrada su carrera y
se encuentra en ese rol que podría ser interesante para él, y ese es el principal argumento que creo que podría llegar a considerarlo ser candidato a diputado en esta ocasión. Bueno, y Yarlora está confrontando mucho, ¿no?, públicamente la cuestión de la concepción de modelos y el rol del Estado. ¿Eso puede tener alguna gravitación en el resultado electoral? ¿Va a ser un elemento importante? Vamos a ver cómo plantea la campaña. Ahí le aclaro dos cosas, o una especialmente. En el escenario nacional solamente hay lugar para un cordobés, no para dos. O es Schiaretti o es Yarlora. De todas maneras, por supuesto, siendo gobernador siempre tiene voz, pero la reproducción de esa voz va a ser casi exclusivamente dentro de nuestro territorio provincial y tiene que diferenciarse en el discurso preelectoral, que él lo está preparando, sea quien sea el candidato, sea Schiaretti o sea García Aresca o quien disponga él nuevamente posicionar en la lista, pero tiene que tener un discurso diferenciador y va a pasar por ese lado, va a pasar por el tema de la obra pública. Fíjese cómo levantó con tanta fuerza la licitación de la Ruta 19, como es el tema de salud. Entonces, creo que va a pasar por una dicotomía entre el Estado presente y el Estado ausente, con una presencia no más allá de lo lógico. Así que, en ese sentido, va a tratar de diferenciarse el gobernador. Pero para el electorado cordobés, claro, mientras que esté Areti, nacional. Claro. Carlos, por último, una bien complicada, ¿no? ¿Y el radicalismo? Bueno, el radicalismo a nivel nacional está, muy desdibujado. Fíjense ustedes que simplemente esa actuación que tuvo Manes, no digo que es una actuación que sea farandulera para nada, sino que esa actuación que tuvo en donde se destacó y provocó un hecho noticioso, ha hecho volver a pensar en el radicalismo, sino estaban totalmente desdibujados, inclusive con Lustó tratando de arreglar posiciones de voto de acuerdo, más que una conveniencia de representación electoral, de supervivencia, digamos, de estructura y nada más que eso, mientras que aquí en Córdoba lo que muestra más que nada el accionar de Loredo, que es interesante, es una disposición a posicionarse para ser candidato a gobernador y competir con juez. Un escenario que sí convendría para Yarlora con una disponibilidad de ser nuevamente candidato a gobernador y procurar en consecuencia su reelección. Entonces, un escenario partido, o sea, el radicalismo de Córdoba que conocemos nosotros está muy concentrado casi exclusivamente a la territorialidad provincial. Claro. Carlos, muchísimas gracias por estos minutos, como siempre. A ustedes, y a disposición, por supuesto. Bueno, muy amable, muchas gracias.